Cuéntanos cómo ha ido la primera vuelta. Muy tranquilo desde el principio, jugando muy bien, una muy buena toma de contacto para preparar los siguientes torneos del circuito europeo, así que me viene muy bien coger confianza, pegar buenos golpes, sin grandes fallos, un día bueno, o sea que nada que reprochar. ¿Cuál ha sido la clave, sobre todo en los verdis, que te estás Bueno, quedando pues muy fue un poco difíciles? extraño porque bueno, jugué bastante bien de tee green, he metido un par de pads bastante largos, el 18 de Eagle era muy largo, otro para birdie en otro par 5 y sin embargo entre los hoyos 12 y 17, 16, pues hay unos cuantos de birdie 2 metros, 3 metros, bueno, asequibles, entonces un poco extraño, pero bueno, yo creo que los greens están un poco difíciles para todos, o sea que ninguna queja. ¿Qué te ha pasado en el 17 y cómo has recuperado el 18? Bueno, el 17 es uno muy complicado, la distancia está un poco entre palos, el hierro 4 era un poco justo, la madera 5 demasiado. Y bueno, intenté dar un golpe que no me salió y bueno, un bogey que en ese hoyo le puede salir a cualquiera, incluso dando un buen tiro, entonces nada que reprochar. En el 18 muy buen drive, muy buena madera 3 y un gran pad, no se puede pedir más para terminar. Desde fuera, ¿no? Sí, sí, estaba un par de metros fuera de green. Bueno, ¿cómo ha empezado tu temporada en el Tour? Bueno, pues bastante, yo diría, bueno, mal porque fallé los dos cortes por un golpe, pero bueno, en el primer torneo los palos no me llegaron hasta el miércoles, en los dos torneos fue igual porque iba dentro del corte y acabé con dos bogies, y tuvo mucho que ver, pues bueno, la falta de, bueno, este año no tengo ningún sponsor y bueno, el pensar en tener que pasar el corte para jugar el siguiente torneo pues se hace complicado. Entonces bueno, pues espero que en estos torneos que viene pues consiga hacerlo un poco mejor, relajarme y disfrutar.